al Señor en el tabernáculo recibió su primer llamado divino y la revelación de que Dios traería juicio sobre la casa del sacerdote Elí, ¿no? De, es debido a la iniquidad de sus hijos. Y después de que Elí instruyera a Samuel sobre cómo responder a un futuro llamado de Dios, ¿sí? Cuando el Señor, recuerdan que en ese momento el Señor le hacía el llamado diciéndole, Elí, no, Samuel, Samuel, y él iba y corría, se levantaba y corría a donde Samuel, y Samuel le dice, yo no te he llamado, ¿no? Entonces en ese sentido, Dios le habla nuevamente confirmando el anuncio del juicio contra Elí y su familia, y lo llevó a Samuel a convertirse en un profeta reconocido en todo Israel. Y aquí ya casi empezamos nuestro recorrido en la enseñanza de hoy porque Samuel como profeta, ¿verdad? En el capítulo 4, esto es lo que encontramos en el capítulo 3. Ahora en el capítulo 4, acá se nos dice cómo Israel es derrotado por los filisteos, quienes capturaron el arca del pacto y matan a los hijos del sumo sacerdote. Elí, del sumo sacerdote Elí, Ofni y Finés. Ante esta catástrofe, ¿no? Viene el siguiente acontecimiento, una desgracia. ¿Qué es lo que sucedió tras la noticia? La nuera eh, de Elí, esposa de los sacerdotes, una de ellas da a luz a un hijo al que llaman Icabod, lo cual el significado de Icabod es la gloria es traspasada. Pues el arca ha sido tomada. Entonces en esta batalla y en esta derrota, el arca de la alianza es tomada y el pueblo de Israel se queda sin arca. Los israelitas creían que al llevar el arca del campo les daría la victoria, pero su acto fue una superstición. Ellos creyeron de que iba a ser así, ya que habían abandonado a Dios y no actuaban con fe. Esto encontramos en el capítulo 4. En el capítulo 5 nos sigue relatando cómo después de capturada el arca de la alianza, los filisteos la colocaron en el templo de su dios Dagón, mitad hombre y mitad pez, el Dagón este. Pero esta cayó postrada y se rompió delante del arca del Señor. Mire el poder de la presencia de nuestro Señor. Esto ocurrió 2 días consecutivos y la ciudad de Asdod, donde estaba el arca, fue golpeada por una plaga de tumores, lo que llevó entonces a los filisteos a temer y a devolver el arca a Gab y luego a Ecrón, sintiendo la mano de Dios contra ellos y contra su ídolo. Experimentó y sintió el poder de nuestro Dios ante los falsos dioses de los filisteos. Eso encontramos en el capítulo 5, ¿no? El resumen. En el capítulo 6 nos sigue relatando cómo los filisteos, convencidos de que las plagas son causadas por nuestro Señor Jesucristo o por nuestro Dios, tras el arrepentimiento del pueblo, pidiéndoles que eliminen los ídolos, perdón, estamos acá, me perdí. El, devuelven el arca, o sea, las plagas son causadas por nuestro Dios. Ellos devuelven el arca de la alianza a Israel en una carretera tirada por 2 vacas que iban camino directo a Bet-Semas. Tras sacrificar el arca, ¿no? Algunos hombres de Bet-Semes miran dentro del arca y son castigados. ¿No? Conocemos la historia, cómo mueren este personaje al haber querido, entre comillas, ayudar a que el arca no se cayera, ¿no? Entonces son castigados y muertos, provocando lamentos en el pueblo y el envío de un mensaje a Kiriat Jearim para que trasladasen el arca. Eso es en el capítulo 6, ¿no? Capítulo 7, y ya casi llegando acá al capítulo 8, que es el que nos corresponde. En el capítulo 7, finalmente, tras un largo tiempo desde que el arca del Señor fue llevada a Kiriat Jearim, Samuel llama a Israel al arrepentimiento, pidiéndoles que eliminen. Entonces podemos entender que esta era la razón. Al decirle que elimine era una de las razones que ellos tenían por las cuales esto estaba aconteciendo, ¿no? Entonces pidiéndoles que eliminen los ídolos, 1, y el punto 2, que se vuelvan a su Dios, porque el pueblo de Israel ya se había apartado del Señor. Por eso le habían venido todas estas desgracias, estas catástrofes, y muertos incluso del pueblo de Israel hubieron muertos. Tras el arrepentimiento del pueblo, Samuel ofrece un holocausto y clama a Dios, quien responde haciendo que los filisteos huyan en confusión. Los israelitas persiguen y se pone entonces lógicamente la batalla no a favor de ellos. Los israelitas persiguen y derrotan a los filisteos y establecen un monumento llamado
Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ese fue el monumento que fue levantado entonces en ese lugar, recordando la ayuda de Dios. El capítulo concluye entonces finalmente con Samuel sirviendo como juez de Israel durante toda su vida, estableciendo un ciclo de paz y de justicia, ¿no? Entonces, nuevamente el pueblo de Dios goza de un bienestar porque se encuentra contento, porque Dios nuevamente está con ellos y han derrotado a sus enemigos y pueden seguir con paz y con tranquilidad ahora que Samuel es profeta y ha llamado al pueblo al arrepentimiento y a que se vuelvan a su Dios. En el pasaje entonces que nos corresponde para hoy, déjeme hacerle un resumen así rapidito, a lo cual siempre igual lo vamos a leer. Acá vamos a ver que el pueblo de Israel, decepcionado por los malos hábitos de los hijos de Samuel como jueces, pide a Samuel que les ponga un rey en su lugar, tal como las otras naciones. Quiero que le preste atención a esto. Quieren que le pongan un rey tal como las otras naciones. Ok. Vamos a ver más adelante cómo le va a afectar esto al pueblo de Israel. Dios le dice a Samuel que el pueblo lo está rechazando a él mismo como su rey. Y le instruye a advertirles de las pesadas cargas que un rey humano les impondría, incluyendo impuestos, servicios forzados para sus hijos y el uso de sus propiedades. A pesar de las advertencias, el pueblo insiste en tener un rey y Dios le concede el anhelo de su corazón, el deseo que había en ellos, aceptando que esta petición no es un rechazo a Samuel, sino a Dios como su rey soberano. Entonces ahora sí le voy a pedir que me acompañe. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 22. Vamos a ver qué nos enseña entonces la escritura. ¿Estamos ahí en el capítulo? El título que tenemos acá en el capítulo 8 de Primera de Samuel, Israel pide rey. Usted ahí o acá en la pantalla pues me puede acompañar a la lectura. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar
a sus oficiales y a sus siervos, tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Esto es lo que encontramos entonces en el capítulo 8, como ya hicimos el resumen anteriormente. Pero vemos entonces cómo estos hijos de Samuel no siguieron el camino de su padre. Por esa razón vienen los líderes religiosos y se acercan a Samuel para exigirle la petición, el cual ya estaban todos, la habían tomado la decisión, estaban de acuerdo en cuál era la decisión que tenía, y era, ya no queremos ser más gobernados por el Señor, queremos un nuevo rey. Y ellos, ¿de dónde les salió este deseo? ¿De dónde les salió esta petición? De que ellos se compararon. Y así, en algo un poco resumido, podemos aplicar esto nosotros a nuestras vidas. Si yo quiero que usted medite, y ese es el deseo de mi corazón, de que usted haya entendido la lectura en ese sentido. ¿Cómo está Cristo gobernando en su corazón? Es Cristo el que está gobernando, como decíamos al principio de la enseñanza. Es Él el que está reinando, es Él el que está sentado en el trono de su corazón. ¿O cuál es el deseo que gobierna su vida? Que ese sea un llamado de atención para cada uno de nosotros. Porque si Cristo no reina en nosotros, entonces ¿en quién hemos creído? ¿Quién es el que sigue gobernando en nuestras vidas? Acá vamos a aprender cuál es el deseo y cuál es la advertencia. De ahí entonces el tema entre el deseo y la advertencia. El pueblo de Israel, ¿cómo lo vivió? ¿Y cuál fue su sufrimiento? ¿Por qué? ¿De dónde vino este deseo? ¿De dónde les nació? Ellos se compararon, dice la Escritura. Se vieron a sí mismos y vieron a las naciones vecinas y quisieron ser como ellos. Y ahí estaban despreciando a Dios. Y yo creo que muchas veces nosotros también a sí mismos, al compararnos, es ahí donde también tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando nos comparamos, ¿no? El querer ser como el mundo. Y el mundo y sus corrientes y sus fuerzas son muy fuertes, que si usted no se cuida, por el contrario, usted descuida su relación con el Señor, va a ser arrastrado por la fuerte corriente que el mundo ejerce su presión. Y ha sido demostrado cómo presiona tanto que hace caer al creyente. Usted y yo entonces tenemos que confiar más en el Señor, como vamos a aprender. Tenemos que confiar más en el Señor y despojarnos de nosotros mismos y entregarle el gobierno total, porque si Cristo es Rey, Él es el que reina en mi corazón, el que está sentado en mi corazón. Debe ser evidente entonces que Cristo gobierna en mi vida, ¿sí? Vamos a ver entonces el primer punto del versículo 1 al versículo 8 del capítulo versículo 1 al 8 del capítulo que hemos leído, capítulo 8. El deseo, como primer punto. ¿Cuál fue el deseo? Danos un rey que nos juzgue. Y para entender los deseos debemos primeramente distinguirlos de las necesidades, reconociendo que mientras una necesidad, quiero que preste atención a este punto, hay que distinguirlos de las necesidades, ¿no? Reconociendo que mientras una necesidad es vital para la supervivencia, un deseo es una preferencia específica que va más allá de lo básico y está influenciada por la cultura, como lo mencionábamos. De ahí, ¿no? Por la cultura y la personalidad. Tenemos entonces que cuidarnos tanto a sí mismo como de la forma en cómo es gobernada el mundo allá afuera,
como de incluso de nosotros, cómo puede influenciar ese gobierno de allá fuera del mundo sobre nuestra vida. Lo que se mencionaba anteriormente, la presión que pueda ejercer. Créame que si usted no se ha puesto a pensar la influencia que tiene el mundo allá afuera, a nosotros como creyentes es muy fuerte. Y a nuestros hijos también se vuelve cada día más fuerte. Entonces a los que son padres, también que sea un llamado de atención para que deje ese legado. Porque los hijos aprenden conductas y mayormente desde sus hogares. Y si nosotros no estamos pendientes de ellos, aún desde los colegios y desde afuera, ellos pueden aprender conductas y nosotros como padres responsables debemos estar pendientes para poder corregir esas conductas en cada uno de ellos. Entonces, tus deseos y mis deseos podrían estar influenciados por la sociedad en la que vivimos, como también podría hacerlo por nuestra personalidad. Ahora bien, veamos el consejo entonces bíblico que podemos recibir por parte de la Escritura para entender los deseos dentro del marco bíblico, ¿no? Que esta es la parte importante, poder entender nuestros deseos dentro del marco bíblico. Entonces, déjeme decirle que es clave diferenciar entre los deseos pecaminosos y los deseos que provienen del Espíritu Santo, que se alinea con la voluntad de Dios. Y para esto se deben renovar la mente y el corazón por medio de la oración. Entonces, esto, como les mencioné al principio, están íntimamente ligados, aunque no es un tema basado a las disciplinas espirituales. Podemos ver la gran conexión que hay, ¿no? Al decirnos que nosotros debemos vivir por los frutos del Espíritu y no por los deseos de la carne. Al también decirnos que nosotros debemos conocer las Escrituras. Y conocer las Escrituras, créame que una de las formas en que usted puede conocer cómo una persona, por ejemplo, si usted está leyendo un libro aquí, vamos a ver, nosotros que estamos estudiando el libro Siervos para su Gloria, y aquellos de algunos que están sentados acá y les gusta la lectura, una de las formas en que usted tal vez no pudo haber conocido vamos a poner un ejemplo, tal vez usted no conoció a Charles Spurgeon, no lo conoció directamente, pero puede conocer la forma en cómo él pensaba. ¿Y cómo lo conoce? Porque si usted comienza a leer los libros, usted va a saber de qué manera él pensaba. A veces los pensamientos están impregnados en los libros o en las enseñanzas o en las prédicas de estos personajes. Entonces nosotros estamos llamados a conocer los pensamientos del Señor, a llegar hasta la estatura del varón perfecto por medio de las Escrituras. Y una de las formas que podemos crecer nosotros es conociendo la mente del Señor, sus pensamientos. Y eso lo logramos únicamente leyendo las Escrituras. Así conoceremos más al Señor. Pero si usted no está siendo disciplinado, no está siendo diligente en la lectura, no sé a qué Dios está conociendo. Porque el Dios de la Escritura no creo que actúe de la forma en que usted está actuando. No es esa la manera en que Él está enseñando. Entonces, en esa manera está íntimamente ligado el estudio a las disciplinas espirituales y el llamado. Yo sé que estos versículos que vamos a leer a continuación tal vez son muy familiarizados, pero ya no se trata de qué tan familiarizado sea el versículo, sino que tanto usted y yo estamos poniendo en práctica el versículo, qué tanto usted y yo estamos viviendo ese versículo, porque usted podrá tener, y usted y yo podemos tener conocimiento, pero el conocimiento no lo va a llevar a la salvación. Es muy importante, es el primer paso, va a ser la práctica. Ser hacedores, dice Santiago, más que oidores. Aunque no estamos desechando con esto lo primero que dijimos, ¿no? Estamos diciendo que debemos seguir, dar otro paso. No nos quedemos solo en el primer paso, demos el siguiente paso. Y así vamos a ir avanzando. Y hablando de avanzar, déjenme avanzar por acá antes que nos perdamos. Por medio de debemos renovar la mente y el corazón por medio de la oración, el estudio de las Escrituras y la transformación personal para poder discernir y vivir conforme a los deseos divinos que son buenos, agradables y perfectos. Hay deseos que son manejados por la carne y estos son aquellos impulsados por la naturaleza pecaminosa que busca el placer. Busca el placer, la vanidad y la satisfacción egoísta y no provienen de Dios en lo absoluto. Pero también por otro lado están los deseos del Espíritu. Si estos deseos son los que provienen de Dios, que están en armonía con su voluntad y que nos mueven hacia lo espiritual y el bien. La codicia, la codicia lo vimos en los hijos de
de Elí, del el sacerdote Elí. No, porque decían, anduvieron tras la avaricia, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces la avaricia, la codicia o avaricia es un pecado y una forma de idolatría. Y mire, tenga cuidado con esto, ponga atención a esto, analice su corazón y vea si hay en su corazón camino de maldad en este sentido, de la avaricia. La codicia o avaricia es un pecado y una forma de idolatría. Hoy, déjeme hacer una pausa acá rapidito. No voy a hablar mucho de esto, solo lo voy a mencionar. Hoy me salió una prédica de Jonathan Edwards. Yo me quedé así, como que no entiendo, necesito escuchar más. Y el nombre de la prédica de él me llamó mucho la atención. Y yo creo que es algo que todos vivimos. Quiero que usted escuche esto y lo analice. No, yo no estoy dando por hecho nada de esto, simplemente dije que me salió y la escuché y esto pues me revolvió todo. Dice, el nombre de la prédica de Jonathan Edwards: tu ansiedad no es una debilidad. ¿Quién no sufre aquí de ansiedad? ¿O quién no ha sufrido de ansiedad? ¿O quién no hemos sufrido? Pero el título de la prédica, él dice, tu ansiedad no es una debilidad, es un ídolo de tu corazón. Es un ídolo de tu corazón. Eso a mí me impactó porque, pues, primeramente, eso me sonó, ¿cómo? O sea, y creo entender que quizás él quiere profundizar más, quiere ir a la raíz, no quitando la ansiedad, o que se pueda trabajar humanamente con psicólogos o con médicos, sino cuál es la raíz. Porque es como si usted tiene una herida grande y usted, en vez de ir al médico que lo sane, que le haga una cirugía práctica como debe de ser, venga usted y se quiera poner una venda chiquitita. O sea, es ilógico. Ante una herida grande que usted tiene, usted no se va a poner una venda para podérsela curar. Creo entender que quizás en ese sentido va cuando dice, es un ídolo de tu corazón. La ansiedad revela tu falta de confianza en Dios. ¿Sí? Entonces, en esa parte, cuidémonos de la codicia y de la avaricia. Puede llevar a la ruina o a la perdición, ya que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, hablando de la avaricia. Es necesario cultivar el contentamiento y la piedad, reconociendo que no trajimos nada al mundo. Por consecuencia, también tampoco podremos llevarnos nada de él. Veamos entonces primera de Timoteo. Vamos a ver qué nos enseña primera de Timoteo en modo de respaldar lo que ya se ha mencionado. En cuanto a lo que usted no ha traído nada, por tanto no se va a llevar nada, y que debemos de cuidarnos de la avaricia. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10, dice así de la siguiente manera, leo para usted. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Y hablando de la piedad como esa devoción sincera a Dios, vida de obediencia y practicando el bien, ¿no? En ese sentido de la piedad. Entonces, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que no se afane por su riqueza o por lo que usted ha acumulado. Así que, teniendo sustento, ¿tenemos sustento? ¿Nos ha faltado algo? Teniendo sustento y abrigo, ¿qué debemos de hacer? Estar afligidos, tristes, decepcionados, amargados. Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, si viene a la segunda parte, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Y esto por qué, hermano? Porque raíz de todos los males es el amor, ¿no? Y resaltamos eso en mayúscula, el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, nuevamente la codicia, ¿qué les pasó a estos personajes? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Entonces cuidémonos mucho de lo que es esto de la avaricia. Como también decía Jonathan Edwards, ¿no? Veamos si nosotros tenemos ese ídolo, ¿no? Si esa ansiedad es un ídolo en nuestro corazón.
más que una debilidad. Mm, Muy duro, muy bien. Si usted es de las personas que se está preguntando cómo entender y cultivar, este otro punto muy bueno, cómo entender y cultivar los deseos correctos, ¿no? Si usted hasta en este momento, según lo que ha escuchado, se está preguntando entonces, ¿cómo debo entender y cultivar los deseos correctos delante de Dios? Hoy veremos 6 puntos que nos ayudarán siempre y cuando, ¿qué? Los pongamos en práctica. Vamos a ir a Romanos 12:2, pasajes bastante recurridos en muchas de las enseñanzas que se nos ha dado, pero que son muy necesarios, ¿no? Y podrán volver a repetirse, pero se aplica en muchas y en diferentes áreas según la situación que vivamos, ¿no? El primer punto lo encontramos en Romanos 12:2. El primer punto de estos 6 para conocer y entender y cultivar los deseos correctos delante de Dios es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y la Biblia es la fuente principal para entender la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña entonces Romanos 12:2? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y como dijimos entonces, usted y yo debemos dedicar tiempo a leer y meditar las escrituras para aprender sus principios y seguir su guía. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya el primer punto en cuanto a cómo debemos conocer y cultivar los deseos correctos que están delante del Señor. En el primer punto de conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver cuál sería el siguiente punto. Pedir sabiduría. Pedir sabiduría. Quiero que me acompañe entonces a Santiago. Santiago 1, en el 5, para poder entonces ampliar un poco este punto en cuanto a la pedir, si alguno está falto de sabiduría, que dice la Escritura, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si no sabes qué hacer, pide sabiduría a Dios y Él te da generosamente a quienes oran con fe y te ayudará entonces Él a comprender el camino correcto. Entonces, nuevamente tenemos el segundo punto. Si usted anhela, si usted desea comprender y cultivar el deseo que lo llevará a conocer más a Dios. Como tercer punto, vamos a ir al Salmo 139. Déjeme ir a marcar este que no lo tengo. 139, 23 y 24. 23 y 24. En esto vamos a encontrar como tercer punto, examina tu corazón, ¿no? Conoce la voluntad de Dios. En el número 2, pide sabiduría. Ahora como número 3, examina tu corazón. 23 y 24. Dice así, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y ojalá este sea un versículo clave para usted y para mí al momento de orar, ¿no? Al momento de presentarnos delante del Señor. Y que ojalá, un poco más, sea de diario, de constantemente, en todo momento. Porque ¿quién de nosotros no se equivoca? ¿Quién de nosotros no comete un error, no peca delante del Señor, aún en nuestros deseos carnales? Fallamos. Que este sea un pasaje atesorado en su corazón, para que oremos así delante del Señor y sin temor. Porque si la voluntad del Señor, ¿por qué voy a orar con temor si yo sé que yo sé y entiendo que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta? ¿Por qué me voy a acercar a Él con temor? Con confianza me acerco a Él. Me acerco con confianza. Pide a Dios que examine y te muestre los deseos y pensamientos dañinos que puedas tener. En el 4 vamos a ir como punto número 4 de los 6 que mencionamos en Romanos, nuevamente ahí, Romanos 8, 26. Romanos
8:26. Déjeme que no lo tengo. Bueno, acá lo tienen ya. Romanos 8:26, en el punto número 6. Busca el deseo del Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, tenemos al Consolador, tenemos al Ayudador, y es el Espíritu Santo. Y si buscamos el deseo del Espíritu, ¿quién mejor? O sea, es que es lógico, míralo bien de esta manera. Si usted busca el deseo de la carne, ¿a quién va a recurrir para hacerlo muy bien? Eso es fácil, ¿no? Los deseos de la carne. Pero si usted busca el deseo del Espíritu, es impensable que va a recurrir a los deseos de la carne. Cuando usted está buscando el deseo del Espíritu. Entonces, ¿a quién debes de recurrir? Al Espíritu Santo. Eso nomás por poner el ejemplo. No estoy diciendo que deba de buscar los deseos de la carne, porque es totalmente ilógico pensarlo de esa manera. Si usted es un cristiano creyente, convertido, que se ha arrepentido, que se ha vuelto de sus pecados, debería ir menguando. No estoy diciendo que no existan, pero debería ir menguando los deseos de la carne. Y la única forma en que puedan menguar los deseos de la carne es dejando que el Espíritu Santo fluya y dejando que el Espíritu Santo haga la obra, y yo no ser un estorbo ni un estorbo de que pueda crecer en el conocimiento de la Escritura. Entonces, busca el deseo del Espíritu. Enfócate en las cosas espirituales y busca el deseo del Espíritu que está de acuerdo con Dios. Esto implica humillarse, amar a los demás y poner el bien del reino de Dios en primer lugar. En el 5, vamos a ir a Gálatas. Gálatas 5:17. Para ver el punto número 5, que sería la diferencia entre necesidad y deseo. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Y yo creo que eso ya lo resaltamos en el ejemplo que marqué anteriormente entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Entonces, no todos los deseos son malos. Es importante distinguir entre las necesidades existenciales, como lo mencionamos en la introducción, y aquellos deseos que se basan en la expectativa de placer o comodidad. Entonces es bueno siempre resaltar eso, ¿no? Hacer la diferencia, asegurándote de que estén dentro de la voluntad del Señor. Eso es lo que usted tiene que analizar y entender. Ese deseo que le están haciendo, ¿de dónde viene? ¿No? Todo eso lo estamos viendo dentro del primer punto, que es el deseo, ¿no? Y lo vemos como el pueblo de Israel actuó bajo su deseo. ¿Cómo usted lo puede ver o aplicar hoy día, en estos tiempos, en su vida? Para que no sea parte del reinado de Cristo. No pierda no pierda de vista el punto que queremos resaltar. El reinado de Cristo, ¿qué tanto está afectando a su vida? ¿Qué tanto se está viendo el efecto del gobierno de Cristo en su vida? ¿O es evidente el gobierno de César, el gobierno de Byron, el gobierno de Julio, de Michael? Entonces, no estamos dejando que Cristo crezca, ni nosotros menguando. En el último punto, vamos a ir a Romanos 12:2, siempre a volver ahí mismo. Romanos 12:2, para poder entender, poderle transmitir el último punto, que es transforma tu mente. Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos quedamos transformando nuestra mente con lo que es el primer punto, ¿no? Porque el segundo ya lo vimos, que era la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Pero dicen, no nos amoldemos a este siglo, sino transformemos nuestra mente, transformar nuestra mente. Y no amoldarse, no te amoldes al mundo actual, sino que sé transformado por la renovación de tu mente para que puedas comprender lo que Dios quiere. Y la única forma de nosotros, de usted y yo, poder renovar nuestra mente es a través de las Escrituras. Poder conocer los pensamientos de Dios.
como dijimos al principio, que es bueno, agradable y perfecto. Gálatas, Gálatas 5:16, solo para reforzar este mismo punto, y así ya ir entrando al punto número 2. Gálatas 5, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera de Juan 2:16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, mire qué clave que es este versículo para el punto de los deseos. Todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo que hay en el mundo. Y el mundo pasa. También pasan sus deseos. ¿Qué es lo que no pasa? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Y el Salmo 37:4 nos enseña, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, verdaderamente podemos concluir que hay una gran conexión entre deseo, voluntad, en el sentido de la voluntad de el sometimiento, someterla, y obediencia. En la vida de cada persona y que dentro de la libertad que el Señor soberano nos ha permitido, el mal uso de nuestros deseos y la rebeldía de someter nuestra voluntad a nuestro Creador y Dios, nuestro Rey, nos arrastra más y más a alejarnos de su gobierno y a rechazar su palabra y su guía que es dada por medio de su Santo Espíritu. Muy bien. Entonces, a todo esto hemos encontrado en los primeros 8 versículos del capítulo 8 de Primera de Samuel esta enseñanza en cuanto al deseo que tenía el pueblo y cómo entonces nosotros debemos de cuidarnos de nuestros deseos cuando rechazamos. Ahora vamos a ver entonces en el punto número 2 qué podemos aprender. En el punto número 2 hablamos de la advertencia. En el punto número 1 hablamos del deseo. El deseo que experimentó el pueblo de Israel. Ahora, acá en el punto número 2, la advertencia. La advertencia. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos del 9 al 8 de Primera de Samuel, el capítulo 8. ¿Qué encontramos ahí? Protesta solemnemente contra ellos lo que el Señor le dijo a Samuel que le dijera al pueblo. Vamos a ver qué podemos saber. Las advertencias de Dios son hilos conductores que conectan, que tejen por toda la Biblia y las podemos encontrar en sus diferentes variantes. Es decir, que van en dependencia de. Por ejemplo, las advertencias pueden estar relacionadas a los peligros del pecado, también a las falsas enseñanzas, ¿no? Y eso lo vivimos muy lamentablemente en nuestros días, ¿no? Peligros del pecado, hay que ser uno astuto para no dejarse enredar por el pecado, pero también por las falsas enseñanzas. Y tristemente en las iglesias. También los planes del diablo, pero también las advertencias pueden estar relacionadas al juicio de Dios. Y en Apocalipsis, lo que se ha estado estudiando en el libro de Apocalipsis es bastante fuerte. Ojalá y Dios quiera y Dios lo permita así, que al final de la enseñanza de Apocalipsis todos despertemos y podamos aún buscar con más intensidad, con más santidad, con más reverencia, con más piedad a nuestro Dios tras conocer los juicios que vienen hacia las naciones, a todo lo incrédulo. No se vuelva atrás de la fe que hoy profesa, porque los juicios de Dios no son para jugar, son para tomarlos en serio, ¿no? Parte de las advertencias. La forma, como la encontramos conectada en la Biblia, es muy amplia, variada, y esto lo voy a mencionar solo a razón de poder entender un poco más esta conexión. Entonces, es como, no sé cuántos de acá se han ido se han ido de aquí o han venido allá manejando desde acá hasta Miami, ¿no? En carro. Yo conozco solo uno.
No sé, alguien más por acá que ha ido manejando desde acá. Pero hay hay una conexión, hay un freeway que da derechito. A modo de resaltar este ejemplo, eso es lo que vea la conexión, ¿no? Cómo se conectan las advertencias de Dios por todas las escrituras y cómo esta interestatal conecta estos diferentes estados. ¿Y cuáles son los estados? Desde California hasta Miami. ¿Cómo están? ¿Cuál es esa interestatal que conecta? Y es la interestatal 10. O a menos que yo esté mal o la investigación haya estado mal, la interestatal 10 conecta estos 8 estados. Desde aquí de California, usted se puede ir hasta Miami por la interestatal 10. Entonces, pasando por ¿cuáles? Por Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y lógicamente no, se está saliendo de California y llegando hasta Jacksonville, lo cual es Florida. Así se conectan las advertencias de Dios por todas las escrituras. Ojalá ahora que lo lea se va a dar cuenta, wow, aquí el Señor como que le está advirtiendo. Wow, aquí en este otro libro de la escritura también como que está advirtiendo. Así son las advertencias de Dios, permean los 66 libros que conforman la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. De estos son 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces hemos dicho que las advertencias en la Biblia siempre sirven para guiar a las personas hacia una vida de fe y santidad, advirtiendo sobre los peligros del pecado, las falsas enseñanzas, el propósito del diablo sobre cada creyente y el juicio de Dios. Las advertencias entonces podemos decir que tienen un doble propósito. En primer lugar, guiar al no creyente al arrepentimiento y acercarse a Cristo. ¿Para qué? Para la salvación. Y en segundo lugar, advierte al creyente. No pierda de vista esto. Guía al no creyente y advierte al creyente a perseverar en una vida santa y vivir en obediencia a Dios para no caer en la apostasía, como le mencioné anteriormente. No caer en la apostasía, no niegue su fe, no se aparte de su fe. En esencia son un acto de amor de Dios para proteger a las personas de errores y guiarlas hacia una relación más profunda con Él. Esto pues es el propósito de las advertencias para el no creyente, un llamado al arrepentimiento y el propósito de las advertencias para el no creyente. Un llamado al arrepentimiento, a la fe en Cristo para su salvación, y para el creyente lo anima a no volverse soberbio, arrogante o altivo. Cuidémonos de todas estas malas influencias o estos malos comportamientos que pueden haber o manifestarse en nosotros, ¿no? La soberbia, la arrogancia o el ser altivo. A no abusar de la misericordia. Algo también mucho más importante, a no abusar de la misericordia del Señor. Yo creo que en eso fallamos muchos. No pasamos el examen abusando de la misericordia del Señor, sino más bien a ser humildes, agradecidos y vivir para su Señor en una vida de piedad santificada para Dios. Ok, aquí ya estamos ya concluyendo casi para que no se me aburra. En los versículos del 9 al 8 del 9 al 18, del capítulo 8, en la historia que hoy estamos estudiando, vemos la obstinación o terquedad del pueblo de Dios ante las advertencias de que se le están mostrando al desechar a Dios como su rey. Lo que Dios le pide al pueblo es que fueran obedientes a su mandato, que no rompieran sus leyes y que no llenaran la tierra de ídolos, de falsas enseñanzas e injusticias practicadas y aprendidas de las naciones a su alrededor. Es el peligro de andar queriendo ser. Y usted al decir, o yo al decir que quiere ser usted, eso tiene una palabra que se llama compararse. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se estaba comparando, como las otras naciones. Usted se compara que quiero ser como el mundo, quiero ser como esta moda, la última voz que salió. Tenemos que cuidarnos mucho de ello, de no ser como ellos. Por el contrario, la conducta de este nuevo rey humano sería diferente y más para su beneficio. Vamos a mencionar algunas de ellas. 1. Reclutar hombres y mujeres para su servicio. Esa era una de las cosas que iba a afectar al pueblo, al haber desechado a Dios y haber escogido un rey humano. Este rey humano iba a reclutar hombres y mujeres para su servicio. Iba a imponer tributos sobre las cosechas y rebaños del pueblo. 3. Iba a apropiarse de lo mejor de sus animales y de sus siervos. Mire que todo esto es
iba a afectar al pueblo, pero el pueblo no lo vio de esa manera, no lo miró de esa manera, probablemente cuando tomó esa decisión. Y último, imponer limitaciones sobre sus libertades personales. Ya no iban a decidir por sí solos, sino que el rey iba a decidir por ellos. Esta es la lista de advertencias que Samuel proclama al pueblo al decirles que vivirían para lamentar su decisión y demandar un rey, y que más adelante clamarían por liberarse de su gobierno. Pero que la decisión de un rey humano era irrevocable. En el Nuevo Testamento, ahora sí vamos a ir al Nuevo Testamento, y quiero que me acompañen Juan 18, 33, vamos a encontrar esta nueva escena repetida siglos después. No, esto fue con el pueblo de Israel y Samuel como profeta. Vamos a ver qué pasó ahora en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo con el pueblo de Israel nuevamente, pero con Cristo como su rey. En el Nuevo Testamento, con la llegada del Mesías y el rey, se repitió esta misma situación. El pueblo volvió a rechazar a Dios como su rey y prefirió un rey humano. Juan 13, 33 al 39. Dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Es la pregunta. Y mire, dése cuenta cuántas veces se resaltan estas preguntas. Fue en ese momento como un juego de preguntas. ¿Eres tú el rey de los judíos? En el 34. Jesús le respondió. Respondió dándole respuesta, sino que él hizo nuevamente una pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió. Otra vez, o sea, no responde, no es una respuesta, sino una pregunta. Dice: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Finalmente, una respuesta. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo 37, le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tu rey? O sea, como que no le quedó claro, ¿no? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Usted es de la verdad? ¿Usted está escuchando la voz de Dios en este momento? ¿O está en duda como Pilato? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y ahí mismo en el Juan 19, 9, reforzando la misma idea, y ya con esto vamos a ir terminando. Juan 19, 9, del 9 al 15. Dice así: y entró otra vez. Aquí vamos a ver cómo es el rechazo, lo que les mencionaba, el rechazo ahora del pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. Y no rechazaron a Samuel ni a Dios como en la antigüedad, sino que directamente a Jesucristo como su rey. Estaba presencialmente allí. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Versículo 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Endosado, y en hebreo Gabatá. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, esto es Pilato: he aquí vuestro rey. ¿Se le hace familiar esa frase? He aquí tu rey. Pero ellos gritaron:
fuera, fuera, crucifícale, rechazándolo al Señor. En este caso, lo mataron, pero es evidente el rechazo. Pilato les dice, a vuestro rey he de crucificar. Y aquí viene la respuesta. Respondieron los principales sacerdotes hablando de un humano, rechazando al rey, a su rey. No tenemos más rey que al César. No tenemos más rey que al César. Ahora quiero que me acompañe, ya con esto terminamos, para entrar a la aplicación. Vamos a ver cuál fue la respuesta, un poco más amplia las advertencias que ya se le había dado en el primer capítulo de 1 Samuel, capítulo 8, en sus primeros versículos. 1 Samuel, capítulo 12, es una historia que está conectada también, más ampliada. Lo vamos a ver con otro lente. La misma advertencia que se le dieron en el capítulo 8. Acompáñenme por favor, y terminamos ahí entrando a la aplicación. 1 Samuel, capítulo 12. Esto solamente se lo voy a leer, no voy a sacar nada de aquí, porque me pareció muy importante, dada la conexión que hay con el capítulo 8. Dice así, leo para usted. 1 Samuel, capítulo 12, todos los versículos vamos a leer. Creo que son 25. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Y esto se refiere a Samuel, ¿no? Aquí ya está ejercido el reinado de Samuel. Entonces cuando él dice se refiere a Samuel. Ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Haz testigo en contra mí delante del Señor y delante de su ungido, o sea, delante del rey, Saúl. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si a alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, se los restituiré. O sea, se los voy a devolver. Entonces dijeron, la respuesta del pueblo, no, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Samuel, Jehová es testigo contra ustedes y su ungido también es testigo en este día, hablando de Samuel, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, amén, así es, damos testimonio. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues aguarden y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres, cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová. Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová, su Dios. Y él los vendió en manos de Císara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales, a Astarot. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jeroboam, a Barak, a Jefteas y a Samuel y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitaron seguro. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis. Esta fue la razón por la cual ellos pidieron rey en ese momento, ¿no? Aquí más adelante nos amplía la información, algo que no nos decía al comienzo, de que venía este rey llamado Naas. Ahí fue cuando clamaron y dijeron, queremos rey. Además de la otra razón, que eran que se querían parecer a las otras naciones. A vosotros y me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pidieron, ya que vieron que Jehová ha puesto rey sobre ustedes.
Si temieres a Jehová y le sirvieren y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz del Señor, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperen aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y dará truenos y lluvia para que conozcan y vean que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino sírvale con temor, con todo su corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo su corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Qué podemos aprender algo rapidito de esto? No desechemos a nuestro rey. El Señor Jesús es el que gobierna nuestra vida. Es el que debe de gobernar en usted y en mí. Aprenda de lo que el pueblo de Dios vivió en ese momento y aplíquelo hoy día a su vida. ¿Cuánto usted está rechazando por servirle al mundo? Si el Señor Jesucristo dio su vida, entregó su sangre, fue derramada para perdón de su pecado, para que usted viva y le sirva para Él con todo su corazón, porque ahora va a querer volver al mundo para servirle al mundo cuando el Señor lo sacó de esa esclavitud de pecado. Mi querido hermano y hermana, hoy estás aquí, amigo que nos visita hoy, Jesús gobierna sobre toda tu vida, que Él compró a precio de sangre, pero principalmente sobre todo aquel que lo aceptó como suficiente Señor y Salvador, que vive y se rige y esfuerza en agradar a su Señor. Hoy Dios habla a su pueblo y me recuerda a mí y a ti que Él sufrió una muerte cruel e injusta y puso su vida en expiación por nuestros pecados, pero que también venció a la muerte y asimismo que resucitó y ascendió al cielo y que finalmente vendrá por segunda vez por su pueblo que Él redimió. Hoy te extiendo esta exhortación y te recuerdo sus promesas, sus deseos y sus advertencias. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y cuando Él regrese vendrá con poder y con gran gloria. Ya no vendrá como cordero, sino como león trayendo juicio a las naciones. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día agradable. Ven a Él en arrepentimiento, fe y sumisión. Y si ya eres creyente cada día, entonces vive para agradarle a Él. Porque Él es tu Señor y Rey por los siglos de los siglos. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, le invito aquí mismo, en donde esté. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado, por esta administración, por su palabra, que espero y confío en el Señor de que así ha sido edificante para su vida, que no salgamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Todo lo que el Señor habló en nuestra vida lo podamos poner por obra. Cierre sus ojos, por favor, y en reverencia acompáñeme a alabar al Señor y a darle gracias. Yo le invito a que usted aproveche estos tiempos y sea sincere. Aproveche lo que el Señor ha hablado a su vida, y si el Señor le ha redarguido, si usted ha abierto su corazón, sincere y abra su boca. Dígale al Señor cómo usted se siente en este momento. Si en su vida usted
experimenta malos deseos, si usted tiene sus propias luchas, si usted ha agradado más al mundo, a la carne, a sus deseos, más que a Dios, y se ha negado al propósito, a la voluntad del Señor. Hoy en este tiempo usted abra sus labios y sea sincero con el amado Padre Celestial. Yo te quiero dar gracias, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos das a cada uno de nosotros. Un día más donde podemos disfrutar de tu amor, tu bondad y tu misericordia, de tu voluntad que es buena, agradable, perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Amado Padre Celestial, hoy tu palabra, Señora, ha sido confrontadora para cada uno de nosotros, Señor. Señor, yo reconozco mis pecados delante de ti, Señor. Reconozco, Señor, que muchas veces te he fallado y que he caído. Pero ayúdame también, Señor, a poder reconocer y poder aprender de mis errores y de mi pecado. Que por medio de tu Santo Espíritu sea redarguido, Señor. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, yo no sé cómo orar, no sé cómo pedir. Pero la Escritura a mí me enseña que el Espíritu clama con gemidos indecibles dentro de mí. Que cada día pueda depender y entregar mi voluntad, Señor, someterme más a los deseos del Espíritu para poder saber y escuchar, entender cuál es tu voluntad sobre mi vida, que es buena, agradable y perfecta. Aprender yo a confiar y a depender más de ti, a someter toda mi voluntad a ti, Señor, que seas tú, Señor, gobernando sobre la vida de cada uno de tus hijos. Que seas tú, Cristo, reinando en nuestros corazones. Que seas tú el que esté sentado en el trono de nuestros corazones y gobernando todos nuestros pensamientos y nuestros deseos. Ayúdanos a cada una de nuestras debilidades y fortalécenos cada día, Señor. Nos presentamos delante de ti, siendo sinceros, Señor. Y que tú seas el anhelo, que tú seas el anhelo de nuestro
Del Señor en arrepentimiento, en obediencia, en santidad, en reverencia, que ese sea el deseo constante en tu corazón, delante de la presencia del Señor, porque es grande y sublime, es poderoso, glorioso, soberano y con único Dios y Salvador. Él merece la honra y la gloria en este día por sus hijos que lo glorifican. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En amor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser escogidos santos, ser un sacerdote real para Él, reyes y sacerdotes. Que el Señor guarde tu corazón y te ayude a entender en este día cuál ha sido el llamado que tienes de parte de Dios. Que sea Cristo reinando en cada corazón en este día. Que el Señor haya hablado a cada uno de nuestros corazones y que nuestros deseos ahora sean conforme al Espíritu, conforme a la voluntad del Señor y no conforme, y que seamos transformados a la corriente de este mundo, sino bajo la guía del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, porque ha sido de alimento, Señor, y de sustento de nuestras almas. Gracias, Señor, por la porción de maná que hoy en este día nos has permitido poder levantar, Señor, poder recoger. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor. Guarda la vida de cada uno de los miembros que están aquí, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, a los por las razones que ellos tendrán y conocerán, no pudieron asistir, Señor. A todo aquel que ha enfriado su corazón, Señor, ayúdalo a seguir perseverando, que sea tu Santo Espíritu redarguyéndolo, Señor, y haciéndolo volver a este camino de fe y de santidad. Te damos gracias, Señor, y dejamos el resto de esta noche, Señor, que pueda ser de descanso en tu presencia, Señor. A cada uno de mis hermanos que están aquí, a ti sea la gloria, Señor, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Déselo fuerte, por favor, al Señor el aplauso, que es para